Eh, ya habíamos visto la parte de erosión hídrica, que tenía una práctica, que era la parte de la ecuación universal de pérdida de suelo y la curva número, para poder eh, hacer cálculos con respecto a la pérdida de suelo por la erosión hídrica, que bueno, veré si puedo en algún momento organizarles una clase de eso para cubrir la práctica, pero si no, va a quedar pendiente hasta que la profesora Mili pueda decir qué va a hacer, ¿sí? La parte de erosión eólica, entonces, eh, habla sobre que es un proceso de remoción y de transporte del material superficial del suelo por parte del viento. Se inicia cuando la fuerza del viento sobre la superficie del suelo supera la fuerza de gravedad. Ese es el momento en que la partícula se despega de la superficie del suelo y se pone en movimiento, ¿sí? Tanto puede ser en diferentes formas, ya vamos a ver en qué formas, pero saber que hay una fuerza que hace el viento sobre esa superficie del suelo y supera la fuerza de gravedad de las partículas. Y además también la fuerza de retención que existe en el suelo. O sea, todas las fuerzas que actúan en el suelo de cohesión, de- hay una unión en las partículas, si está el suelo húmedo, si está bien agregado, en las partículas y la materia orgánica y todo eso, hay fuerzas que retienen el suelo, pero si esas fuerzas son superadas por la fuerza del viento, se desprenden las partículas del suelo. ¿Qué tipos de erosión eólica hay? La natural o geológica y la antrópica o acelerada, ¿sí? Hay que saber bien esta diferencia porque cuando uno embate una solución con respecto a un tipo de erosión, tanto sea hídrica como eólica, tiene que tener en cuenta si esa erosión es natural o es antrópica. Porque si es una erosión geológica, muy poco se puede hacer, porque la erosión geológica ocurre, se desarrolla en tiempos geológicos, o sea, estoy hablando de millones de años, de miles de años, ¿sí? Entonces, difícilmente podamos hacer una corrección contra eso. Sabemos que desde que el mundo es mundo hay una erosión geológica y sigue existiendo y va a seguir existiendo, ¿sí? Se siguen formando montañas, se siguen formando este, fosas marinas, se sigue erosionando a medida que va avanzando y van levantándose el terreno en forma de montañas, obviamente se van erosionando, ¿sí? Porque el factor agua en la erosión hídrica modela ambientes y el viento modela ambientes. Entonces, la geológica es una cosa que ocurre y va a seguir ocurriendo y muy poco se puede afectar o muy poco se puede trabajar sobre ella. Pero sí la antrópica o acelerada, que es la que desencadena el hombre, la intervención de cualquier actividad que hace el hombre, puede llegar a hacerse algún tipo de control, algún tipo de corrección, algún tipo de arreglo con respecto a eso. Cualquier erosión de este tipo eólica es, por ejemplo, cuando desarrollamos mal los cultivos o dejamos suelos en una zona donde existe mucho viento eh, desprotegida. Entonces, esos dos tipos de erosión eólica también cuenta para la hídrica, pero hay que tener en cuenta para cuando uno hace los estudios, ¿sí? Separar primero en estos dos tipos. ¿Dónde se produce? Acá hay una, una cantidad de lugares donde se pueden producir, que en algunos lugares podemos corregir y en otros no. Por ejemplo, en los desiertos fríos o cálidos, imposible corregir y es una erosión natural. Las dunas costeras sí se puede algunas veces hacer algún tipo de estructuras
que eviten el avance de esas dunas costeras que generalmente en algunos lugares produce algún tipo de perjuicio. Regiones montañosas expuestas, la que más tenemos nosotros y conocemos acá en el norte es la zona de la Puna, donde son regiones muy inhóspitas, con mucha altura y con vientos muy fuertes. Después tenemos una cosa que ya se puede corregir y se puede monitorear, que son las áreas agrícolas, ¿sí? Con periodos de sequía. Y después están las áreas agrícolas en zonas semiáridas, ¿sí? Donde hay una elevada velocidad del viento, bajas las precipitaciones, ¿sí? Variables y también impredecibles, en la zona de Cuyo, por ejemplo, en la zona del centro del país, Santiago del Estero, San Luis, ¿sí? Y muy altas las temperaturas y obviamente todo esto trae evaporación alta. Entonces esas son donde puede producirse el tema de la erosión eólica. Acá se presenta superficies actualmente afectadas por lo que es la erosión hídrica azul, la erosión eólica roja y la erosión total. Fíjense en que la erosión hídrica en superficies erosionadas, millones de hectáreas, ha ido aumentando más o menos a la misma, al mismo ritmo que la eólica en años prácticamente de desarrollo de la Argentina, ¿no? Desde el año 57 hasta el 86, que hay corta, hace un quiebre de un desarrollo probablemente agrícola en Argentina muy grande, hay que revisar la historia, pero se nota que hay un quiebre tanto en las dos erosiones y la hídrica siempre es la que obviamente tiene mayor eh, acción dentro de lo que es todo nuestro país, que es una cuenca, tiene muchas cuencas hidrológicas marcadas en todo el país y la erosión eólica se produce en ciertos sectores nada más de la Argentina. Había hablado de la Puna, pero me olvidé de comentarles que en el sur de Argentina, en todo lo que es Patagonia, también tenemos un gran problema del viento y de la erosión, que se produce una erosión natural. No hay muchos cultivos en la zona de Patagonia, así que no es una erosión antrópica, es una erosión más que nada natural, ¿sí? Y luego, abajo, tenemos una superficie erosionada de la erosión eólica e hídrica, que habla de ligera a moderada y de severa a grave, ¿sí? O sea, dentro de lo que son las clasificaciones de erosiones, en la hidrológica, fíjense en que a pesar de ser mucho más grande, está considerada como ligera moderada. Pero lo poco que se ha erosionado eólicamente es de severa grave. ¿Por qué? Porque la hídrica a veces erosiona en sectores muy puntuales y la eólica tiene la característica que erosiona por grandes mantos de superficie. Entonces, levanta todo el suelo superficial, todo el suelo que tiene la mayor parte de los nutrientes del suelo, ¿sí? Que están en la parte superficial y hasta 5 centímetros de profundidad, donde se encuentra la materia orgánica, los compuestos, ¿sí? Entonces, por eso se considera que la eólica, aunque tenga mucho menos erosión, es muy severa, porque levanta todo el material productivo del suelo. Entonces, ¿qué hace el viento? Disgrega las partículas del suelo, si la fuerza del viento ayuda a, es mucho mayor que la fuerza de cohesión de las partículas, levanta las partículas, las desagrega, las pone en movimiento y entonces el mismo viento las transporta. Una vez que el viento se calma o por alguna razón baja la velocidad, se considera que va a haber una depositación de todas esas partículas que están volando en el ambiente.
Las etapas son de desprendimiento de la partícula por la fuerza del viento, por la velocidad del viento, un transporte y una deposición. Dentro del transporte tenemos tres tipos de forma de transporte: por suspensión, por saltación y por reptación. ¿Sí? Las fuerzas que juegan en el suelo son las fuerzas de sustentación, ¿sí? La fuerza de gravedad, la fuerza de arrastre, que va para allá o para allá de acuerdo al, este, a la dirección del viento. Si el viento va de aquí para la derecha, es la fuerza de arrastre y tiene una fuerza activa que es la fuerza resistiva de la partícula, ¿sí? En verde están las fuerzas que tienen las partículas y las de rojo son las que tiene el viento, ¿sí? Entonces uno tiene la fuerza de arrastre, fuerza resistiva, la fuerza de sustentación, la fuerza de gravedad. Cuando se rompe por el viento esta fuerza de gravedad, se pone en sustentación. Y cuando se rompe, el viento rompe esa fuerza de resistiva de la partícula, la partícula se pone en arrastre, ¿sí? Y antes de empezar a ver esto, suspensión, saltación y reptación, que lo vamos a ver en una diapositiva con un dibujo, quería comentarles la velocidad del viento en función de la altura. Fíjense en que la velocidad del viento, según Chepil, dice que la velocidad en altura va a ser igual a 5,75 por la velocidad del viento por el logaritmo de la altura por un K, que ese K es un índice de rugosidad del suelo, ¿sí? Ese índice sale del laboratorio, depende del tipo de suelo, y entonces aplicando esa ecuación vamos a obtener cuál es la velocidad en altura. En el gráfico está representada esa ecuación con diferentes valores de K, ¿sí? Con valores de velocidad. Fíjense en que a medida que va aumentando la velocidad, en algún momento hay el despegue de la partícula y aumenta la velocidad en altura, ¿sí? Entonces, la velocidad del viento en función de la altura tiene esta ecuación que me permite ver que a medida que aumenta la velocidad va a aumentar la altura de la partícula que se mueve. O sea que una partícula que está a nivel cero de suelo puede tener después una altura hasta de, no quiero mentir, pero creo que está en algunas diapositivas, puede llegar hasta 1 kilómetro de altura. Si las partículas son pequeñas y el viento es suficientemente fuerte, puede levantar nubes de justamente de partículas muy, muy altas. Acá el perfil de velocidad del viento sin y con vegetación, dentro de lo que es sin vegetación o sin cultivo o un suelo desnudo, fíjense en que empieza a actuar la velocidad del viento en 1,3, 1,2 metros por segundo. La velocidad del viento ya a esa velocidad es la velocidad umbral donde se sostiene la partícula, ¿sí? Desde ahí ya empieza a eh, levantarse las partículas en altura. Pero cuando tengo cultivos altos, fíjense en que la distancia que hay de la altura del propio cultivo hace que la velocidad umbral empieza a, a tener una altura a partir del metro, ¿sí? Fíjense en que acá el umbral es 1,2, 1,3, ¿sí? A una altura de 0,3 más o menos, digamos 0,4, ya empieza a haber un efecto del viento sobre el suelo levantando las partículas. Pero cuando hay cultivo, fíjense en que tiene que llegar casi al 1,5 metros, ¿sí? De altura, la velocidad de 1 metro por segundo recién va a poder empezar a tener efecto en algunas partículas al 1,5 metros. Bueno, vamos a pasar a lo que es, después todo lo demás, revisen, acá. Este es el perfil del viento, fíjense en que tenemos reptación, saltación y suspensión,
¿sí? Lo mismo sucede dentro de un cauce cuando pasa el agua por un cauce. La velocidad de esa agua que pasa por ese cauce genera las mismas situaciones. Genera situación de movimiento de partículas en estas tres formas: reptación, saltación y suspensión, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar del viento. A medida que el viento va aumentando en altura, vamos teniendo, obviamente, la suspensión. Primero, la velocidad umbral del flujo, que se llama velocidad BUF, B corta UF, es la velocidad umbral del viento, que era la que más o menos decía acá, ¿sí? 1,4, 1,3, 1,4, más o menos, en el ejemplo, es el umbral de la velocidad. Entonces, una vez que el viento pone en movimiento la partícula, de acuerdo al tamaño, la partícula se mueve de diferentes maneras. Partículas mayores, ¿sí? Son las que reptan, o sea, van arrastrándose por el fondo, por lo que es el perfil del suelo, o sea, la superficie pegada al suelo, o si tienen una forma más o menos redondeada, giran, van girando, van dando vueltas. No sé si más adelante, así acá está. ¿Cuáles van en reptación? Fíjense en que las que van en reptación son las de mayores de 500 micrones, que son las arenas gruesas y las arenas muy gruesas, ¿sí? Entonces, acá esta parte de reptación, la distancia que recorren, reptación, la distancia que recorren es cerca de 10 veces ah, la altura. Sí, la altura. O sea, se desplazan 10 veces la altura. ¿La altura de qué? Ah, la altura. La distancia es 10 veces la altura. A ver, acá se me enredó un poco. La altura de esto. Debe ser de esta altura, está hablando. O sea que se desplaza si la altura de la partícula, a ver, ahí es donde estamos mal. Habría que leer un poco la teoría de esto. Sí, cerca de 10 metros. O sea, si la altura es 1 metro, la partícula se va a desplazar 10 metros. ¿Sí? O sea, si la partícula llega a levantarse hasta 1 metro, la distancia que va eh, desplazándose próxima a la superficie va a ser de 10 metros. ¿Sí? La próxima, que es la desaltación, que es arena muy fina o arena fina, ya bajamos de 100 a 500 micrones, ¿sí? Que le llaman también arena media, es esta que produce saltación, o sea, se levanta este, de 6 a 40 centímetros. Esa es la altura que se levanta. O sea que acá de 6 a 40 centímetros se levanta y ahí van como saltando las partículas, ¿sí? En este umbral de altura. Entonces generan un desplazamiento hasta más o menos 1 metro de máximo. O sea, la partícula que salta puede llegar a saltar hasta 1 metro, ¿sí? Entonces, esta saltación, la partícula salta, pero por el peso de la gravedad vuelve a caer porque le gana a la fuerza del viento, cae y vuelve otra vez a iniciar el proceso de saltación. Y la suspensión se da en partículas de arena muy fina, que son las menores de 100 micrones, que en la tabla de Attenberg, que se ve, ustedes la ven en suelos, ¿sí? O la clasificación que hayan visto en suelos de los diámetros de partícula, considera el limo y la arcilla, y las arenas muy finas, ¿sí? Y
Fíjense en que la suspensión levanta, bueno, me quedé corta con la altura, hasta 10 kilómetros de altura, ¿sí? Y la distancia que pueden recorrer estas partículas en suspensión son de 1 a varios kilómetros. ¿Qué significa eso? Que el suelo que se me desprende, por ejemplo, en la zona de cultivos de la caña de azúcar ahí en Orán, pueden terminar en la puna, de acuerdo al viento. Si no en la puna, en el Chaco, porque a veces hay viento norte, a veces hay viento oeste, a veces hay viento este. De acuerdo al viento que esté soplando en ese momento, podemos hacer un análisis de partículas y encontrarnos con la sorpresa de que las partículas han recorrido varios kilómetros y casi hasta 10 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces, lo que se ve, a ver, lo que se ve acá, lo que se ve acá en esta diapositiva es la consecuencia del proceso erosivo por saltación y reptación de partículas que se depositan ante obstáculos, ¿sí? Ustedes acá el viento viene de la izquierda a la derecha, ¿sí? Esto está en Córdoba. Córdoba es una provincia muy, muy cultivada, muy agrícola, ¿sí? Muy agrícola y tiene muchas superficies expuestas eh, al viento. Es una zona también muy ventosa, generalmente de vientos este, ¿no? Lo que está volando en este momento acá en la imagen son arenas muy finas. Se genera un obstáculo y empiezan a acumularse, esto ya es una acumulación vieja de médanos, ¿sí? Empieza a haber un movimiento de la arena y se forman estas acumulaciones en zonas donde se encuentran los obstáculos. Acá se nota que el viento viene de izquierda a derecha porque en el reparo del viento genera la vegetación. Bien, acá es un poco la dinámica del movimiento, ¿no? Del movimiento de exaltación. Cuando la partícula es empujada por el viento, generalmente genera un ángulo de 6 a 12 grados, o sea, el viento viene de derecha a izquierda, ¿sí? Luego a medida que va saltando, va empujando toda esa materia, llega un momento que pierde sustentabilidad y genera un ángulo entre 50 y 90 grados. Eso es lo que se ve acá, ¿sí? Bueno, faltaría ver toda la parte de acá. Empieza con un ángulo menor, que es este de 6 a 12 grados, acá, a favor del viento, y llega un momento de que pierde sustentación y cae, entonces genera un ángulo entre 50 y 90 grados, ¿sí? Esa es como una dinámica del movimiento de la partícula cuando tiene pone en movimiento las partículas finas. Y la razón por qué se produce la sedimentación es porque disminuye el gradiente de velocidad, obviamente, disminuye la velocidad del viento y se produce una caída de las partículas. Entonces, cuando la velocidad del viento cae por debajo del umbral, debido a setos, cultivos, presencia de material edáfico no erosionable, cuando las partículas pasan por depresiones o crestas de la superficie y cuando las partículas más gruesas se depositan cerca del barlovento del terreno y las más finas quedan a sotavento, ¿sí?
y obviamente disminuye la velocidad del viento después de una lluvia. Entonces, acá tenemos lo que está más o menos descrito en esta zona, ¿sí? Acá viene cuando el viento pierde velocidad, las partículas sedimentan y quedan en barlovento y sotavento. Oh, y otra cuestión. A ver, esperen que me acuerde que era barlovento y sotavento. Déjenme que averigüe, porque siempre me confundo. Bien, a ver. También eso de clima, ustedes lo tienen que conocer a estos términos, ¿no? Barlovento y sotavento. Eh, bien, cuando ustedes veían la parte de lluvias orográficas, ¿se acuerdan que hablábamos de barlovento y de sotavento, ¿sí? Entonces, por ahí también podemos acordarnos, es la misma expresión para la parte de lo que es el viento con respecto a una superficie. La parte de barlovento es por donde incide el viento, ¿sí? Y la parte de sotavento es el lado opuesto. Entonces, en las diapositivas que veíamos, esto sería barlovento, por donde viene el viento, y según lo que dice acá, las partículas gruesas se depositan a barlovento y las más finas a sotavento. Quiere decir que las partículas finas, que son las que más se mueven, incluso a medida que va bajando la velocidad del viento, obviamente van cayendo las gruesas primero, se depositan las gruesas, por eso se depositan acá en la zona de barlovento. Cuando disminuye la velocidad, las partículas finas, finalmente disminuye la velocidad, las últimas en caer son las finas, por eso caen acá a sotavento, ¿sí? Entonces, por eso el comentario este de las partículas. Bien, las condiciones que predisponen a que hayan erosión eólica es los climáticos, el tipo de suelo y la forma que tiene el suelo, y las prácticas de manejo o las prácticas de cultivo que puedan haber en la zona. Las climáticas, viento, altas temperaturas, baja humedad y alta evaporación y precipitación reducida, cosas que ya habíamos dicho en otras diapositivas anteriores. El suelo, también habíamos hablado de algunas cosas del suelo. Fíjense en que la textura es una de las principales porque me va a decir qué tipo de tamaño tengo en ese suelo, ¿sí? Baja densidad de partículas, poca materia orgánica y otros agentes cementantes, inestabilidad estructural, baja humedad. ¿Sí? Todo eso que está dentro del perfil del suelo, la composición que tiene el suelo, las mezclas que están en ese suelo que dan los tipos de suelo, son los que van a estar más predisponentes o menos predisponentes a la erosión. Y las prácticas de manejo, obviamente, sin cobertura superficial, que es cuando hago cultivos con labranza convencional, hago quema o tengo pastoreo, ¿sí? Y tengo deforestaciones, ¿sí? O suelo desnudo entre plantaciones de cultivo, de planta o de lo que sea, voy a tener un suelo sin protección. Entonces, cuando hay viento, en esa parte es justamente donde más se pierde el tipo de suelo. Las labranzas convencionales excesivas y la ausencia de barreras protectoras. O sea, las labranzas convencionales habíamos hablado en alguna oportunidad en unas diapositivas cuando vimos sistematización de suelos, me parece, o antes de sistematización de suelos, habíamos visto cuáles son las máquinas que se utilizan para los cultivos, ¿no? La rastra, los discos, los arados, el cincel, todas esas cosas mueven el perfil del suelo, lo dan vuelta al paquete de suelo y entonces generan que esas labranzas continuas y excesivas del suelo pongan siempre a disposición del viento la parte productiva del suelo. Por eso habíamos hablado de la práctica
de cultivos en barbecho, que era cuando se dejaba parte del toda la parte seca después de la cosecha del cultivo, que no era obviamente lo aprovechable, que es toda la parte de ramas, de hojas de la planta. Entonces la máquina cosechaba el grano, cosechaba lo del cultivo y deja ese remanente. Bien, entonces acá tenemos una relación entre la tasa relativa de erosión y la cobertura del suelo. A medida que tengo una tasa relativa de erosión, que es este soil loss ratio o tasa relativa de erosión, va a ir disminuyendo a medida que aumenta la cobertura del suelo, ¿sí? Es una relación directa. Está esta fórmula, ¿sí? Que es la relación de la tasa relativa